Buenas tardes a todos, soy el ingeniero José Farfán y voy a explicar el tema de normalización. Este tema corresponde a la unidad 3 de la materia base de datos y es fundamental para los estudiantes ya que le permite establecer cuáles son las relaciones que van a haber entre las diferentes tablas o entidades de un motor de base de datos relacional. Bueno, lo primero es explicar qué es una dependencia funcional y la podemos definir como una restricción entre dos conjuntos de atributos. En toda tabla o en toda entidad sabemos que hay una relación. Por ejemplo, acá entre la LU y el apellido y nombre o la LU y el domicilio. Es un conjunto de relaciones que nosotros ya lo vimos como dentro de la lógica de primer orden que estudiamos en análisis y álgebra de primer y segundo año. Pero ahora lo aplicamos a las entidades de un motor de base de datos relacional. Por ejemplo, acá tenemos una entidad que empleado proyecto y de esta entidad que puede ser que esté definida de esta forma en una planilla en Excel o que esté mal definida como una tabla, obtenemos las siguientes relaciones o las siguientes tablas. eh, eh, lo siguiente, bueno, como ya dijimos antes, la normalización está basada en un conjunto de reglas de inferencias matemáticas que ya estudiamos, que son las propiedades reflexivas, aumentación y transitividad, y que estas definen lo que se llama el axioma de Armstrong. Y en base a ellas se puede deducir otro conjunto de reglas, que son la proyección, la unión, la pseudotransitividad y la cláusula de X bajo F. Bueno, en la materia también trabajamos con un conjunto de claves, donde la más importante es la superclave que corresponde, que es la clave que nos permite identificar en forma unívoca cada registro de la relación. Toda entidad tiene que tener una clave, una superclave que le identifique. Por ejemplo, en el caso del alumno puede ser la LU y en el caso de una persona en un registro civil es el número de DNI. Y también trabajamos con otra clave que es la clave foránea. Esta clave nos permite establecer las relaciones que hay entre dos tablas. Por ejemplo, acá vemos que el quill nos permite establecer la relación que hay entre propietario e inmueble. Sin ella, estas dos tablas estarían separadas y no habría ninguna relación entre ellas. Bueno, con estos conceptos ya podemos definir qué es el concepto de normalización y básicamente nos dice que es un proceso reversible que nos permite la descomposición progresiva de un conjunto de relaciones en un conjunto de relaciones mucho más sencillas y regulares. Los problemas por los cuales se crea la normalización es por la existencia de réplicas o por problemas de actualización, de inserción o de borrado. Y lo que buscamos con la normalización es siempre preservar el contenido de la relación, o sea, que no se pierda la relación original que tenía, preservar el conjunto de dependencia y el carácter normal de las relaciones. Bueno, vamos a establecer tres formas normales o reglas con las cuales vamos a trabajar para desarrollar los ejercicios. La primera forma normal lo que nos dice es una relación está en primera forma normal si no existen ni atributos compuestos, ni multivaluados, ni relaciones anidadas. En este caso, por ejemplo, procedemos a la eliminación del elemento multivaluado. Acá podemos ver que en el atributo de dimensiones tenemos más de un valor, entonces esto no es permitido en la primera forma relacional, entonces procedemos a desglosarlo en dos tablas relacionadas. También puede haber relaciones anidadas, como tenemos en este caso, por ejemplo, pueden observar que tenemos autores, que tenemos más de un autor para un libro, o tenemos más de un editorial para un libro, más de una clave, valor de claves para un libro. Entonces, lo que hacemos es desglosarlo a esta tabla original que teníamos de libro, en otra tabla editorial, autores, y fíjense que acá tenemos una relación libro-autor que nos permite relacionar libros con autores. También, bueno, la segunda forma normal nos dice que está basado en el concepto de dependencia funcional total. Y la dependencia funcional total es cuando al eliminar su conjunto de atributos A de X deja de cumplirse dicha dependencia funcional. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta tabla, que es la de empleo proyecto con la que veníamos trabajando, podemos observar que el nombre del empleado depende del número de seguridad social, pero no depende del número de proyecto. Entonces, en este caso, podemos decir que la dependencia funcional es parcial y no es total. Para ello, desglosamos de vuelta en dos o más tablas, en donde tenemos que establecer las dependencias funcionales de las tablas resultantes que nos van quedando. Y la tercera forma normal nos dice que una tabla está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y además hay una dependencia, no hay dependencia transitiva.
Por ejemplo, podemos observar aquí que el nombre del departamento depende del número de departamento y el número de departamento depende del número de seguridad social, entonces hay una transitividad. Lo que procedemos es a eliminar esa transitividad, también de vuelta en dos o más tablas, y vemos que nos queda una tabla de empleado y otra tabla de departamento. Bueno, en la clase de teoría correspondiente se resuelve punto por punto los pasos que les pedimos y esto también se realiza en la práctica, donde le pedimos una serie de pasos que todos los alumnos deben cumplir y acá vemos, digamos, cómo partimos de una tabla original y vamos desarrollando, pasando primero a primera forma normal, luego a segunda forma normal, eh, y finalmente a tercera forma normal y un diagrama de Martin, que es el resultado final, que es el que se obtiene y es el que le sirve al alumno para volcar dentro de un motor de base de datos relacional. Bueno, esta es la bibliografía que ustedes debieran consultar para esta temática y este es el cronograma que tenemos programado. Primero se dicta la clase de teoría correspondiente, a la semana siguiente, un día antes de la práctica, se le entrega un cuestionario que deben resolver en el aula virtual, tienen 2 intentos. Al día siguiente tienen la clase práctica correspondiente a la misma. Acá pueden obtener el práctico y tienen un ejemplo de práctico resuelto para que no les quede en duda. También se hay una asignación de temas por los grupos que hay actualmente. Bueno, como este tema es sumamente complejo, hacemos una segunda clase de práctica para que los alumnos afiancen los contenidos y si tienen dudas pregunten. A la semana siguiente ellos tienen la obligación de entregar el práctico correspondiente y a la siguiente semana los profesores entregamos los prácticos corregidos correspondientes a dicha temática. A la semana siguiente se toma el parcial de normalización correspondiente y pueden observar que a las 2 semanas, luego de corregido, se toma el recuperatorio correspondiente. Pueden observar que todos los docentes en el aula tienen sus clases, sus consultas semanales, entonces ustedes pueden consultar ante cualquier duda que tengan y se pueden hacer otro tipo de consultas a través de foros y de los mensajes al aula. Muchas gracias.